Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy les voy a hablar sobre un tema muy interesante y también importante que es la filosofía romana. Bueno, se deben preguntar qué es la filosofía romana, también llamada filosofía latina. Es el pensamiento filosófico desarrollado en la antigua Roma con texto en griego y en latín. Pese a que está fuertemente influenciada por la escuela filosófica del periodo helenístico y el pensamiento de Aristóteles, Sócrates y Platón, la filosofía romana se diferencia de la filosofía griega porque dejó de lado la especulación y el pensamiento sobre aspectos metafísicos y se centró en el eclecticismo y en la vida práctica. Así, antepuso la filosofía política y ética a la epistemología y la lógica. Su pensamiento tendría una fuerte influencia en la Edad Media y en la filosofía posterior, excediéndose gracias a la pervivencia del latín hasta el siglo XVIII. Bueno, también se puede preguntar cuáles son las grandes épocas de la filosofía romana. La filosofía de esta época suele dividirse en dos intervalos de tiempo, en la época republicana y en la época altoimperial. Época republicana. Fue el momento histórico en que la antigua Roma estuvo organizada bajo la República, hasta que inicia el Imperio Romano con el ascenso al poder de César Augusto. Una de las principales causas del pensamiento filosófico romano se debe a la élite romana, ya que traía sabios griegos para educar a sus hijos. Así, el pensamiento griego fue permeando la cultura romana en casi todos sus aspectos. Para mediados del siglo II a.C., Escipión Emiliano congregó a los grandes pensadores de su tiempo, entre los cuales estaba Panecio de Rodas, Polibio, Cayo Lelio Sápines, entre otros, quienes buscaban hacer la cultura romana tan grande como la griega, pero sin renunciar a su autenticidad, al pragmatismo. En la época republicana surge una de las escuelas y corrientes más importantes, que es el epicureísmo de Lucrecio. Tito Lucrecio Caro y Quinto Horacio Flaco representan al epicureísmo en las épocas posteriores, sobre todo el primero con su poesía didáctica de Natura Rerum. Epicuro designa a la lógica con el nombre de canónica en virtud de que ésta proporciona esta regla, canon, conforme a la cual se distingue lo verdadero de lo falso. Todas las percepciones de los sentidos son verdaderos, sensualismo. De ellas se forman los conceptos. El error surge en el acto racional que no interpreta fielmente las sensaciones. En esta época también surge la corriente el eclecticismo de Cicerón. El eclético más importante en la filosofía romana es Marco Tulio Cicerón. Este ha contribuido grandemente a la difusión de la ciencia y la filosofía griega entre los romanos, y ha creado la terminología latina filosófica. Cicerón auspicia un eclecticismo académico aceptando el probabilismo de Carneades sobre el conocimiento, la doctrina de Platón sobre el alma, de la Estoa las ideas de la razón universal y la providencia, y recoge la noción de la finalidad en el mundo de los peripatéticos. En la época alto imperial surge la corriente estoicismo romano. El estoicismo romano destaca por su vertiente práctica, donde las consideraciones lógicas, metafísicas o físicas del estoicismo antiguo pasan a un segundo plano para desarrollar, sobre todo la vertiente ética de la escuela. Los principales exponentes de esta etapa y posiblemente los estoicos más famosos fueron Lucio Anneo Seneca, Marco Aurelio y Epicteto. El estoicismo y Seneca. Seneca es considerado una de las figuras principales de la filosofía estoica, cuyas ideas han servido de ejemplo e inspiración para importantes filósofos, intelectuales y pensadores religiosos. Fue un importante filósofo hispano-romano y uno de los mejores oradores del imperio. También surge el estoicismo de Lucio Anneo Seneca. Es una doctrina que se basa en la filosofía práctica, enfocada primordialmente en el cuestionamiento con respecto a la moral del hombre, dejando al lado los planteamientos lógicos y físicos que ya tenía el estoicismo tradicional.
En esta época también surgió una corriente que es el eclecticismo estoico. El eclecticismo estoico enseñó a una noble y severa moral. Lo representaron Séneca, Musonio Rufo y Epicteto, célebre por su concepción estoica de la moral, y a quien Marco Aurelio admiraba enormemente. Los principales filósofos romanos fueron Cicerón 106 a 43 a.C., Lucrecio 94 a 55 a.C., Séneca 4 a.C. a 65 después de Cristo, Musonio Rufo 30 a 100, Marco Aurelio 121 a 180, Clemente de Alejandría 150 a 215, Alcino siglo II, Sexto Empírico siglo III, Alejandro de Afrodisias siglo III, Plotino 205 a 278, Porfirio 232 a 304, Jámblico 242 a 327 y Temístocles de 317 a 388. Bueno, dije lo más importante de la filosofía romana, pero hay que destacar que me falta algunas cosas que pueden ser importantes para la filosofía. Y este ha sido mi podcast. Muchas gracias.